Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, pues en esta ocasión vamos a dedicar el vídeo a Power BI. Hace ya unas sesiones que no grabamos vídeo de Power BI. Bueno, pues en esta ocasión vamos a utilizar Power BI para realizar un cash flow de cualquier empresa y para ver cómo podemos analizar el cash flow, cómo nos puede ayudar Power BI a analizar el cash flow de una empresa. Bueno, lo primero que vamos a ver es una breve introducción de lo que es el cash flow, ¿no? Entonces, ¿qué es el cash flow? Si nosotros queremos saber qué tal le ha ido a una empresa durante un ejercicio económico, normalmente, si nos dan los estados financieros, el balance, la cuenta de resultados, lo que primero que iremos a mirar será el resultado del ejercicio, ¿vale? El resultado del ejercicio nos lo dará el estado de resultados. Pero el estado de resultados siempre tiene que ir de mano del estado de tesorería, ¿vale? ¿Por qué? Porque de nada sirve que una empresa tenga un resultado muy bueno si no ha cobrado ese resultado, ¿vale? Si no lo tiene reflejado en su tesorería. Por lo tanto, el estado de resultados y el estado de tesorería son dos informes independientes, pero no por ello menos importante ambos. El estado de resultados va a ser la diferencia entre los ingresos y los gastos, es lo que nos va a dar el resultado del ejercicio. Si ha sido un buen ejercicio tendremos un beneficio, si ha sido un ejercicio malo pues tendremos pérdida. Y el estado de tesorería lo que nos va a dar la diferencia entre los cobros y los pagos, ¿vale? Normalmente no tiene por qué coincidir el estado de resultados con el estado de tesorería. ¿Por qué? Porque puede que haya ingresos que no se han cobrado y puede que haya gastos que no se han pagado. ¿Vale? En el caso de que todos los ingresos se hubieran cobrado y que todos los gastos se hubieran pagado, puede dar la casualidad de que el estado de tesorería, el resultado de la tesorería generada, coincida con el beneficio del ejercicio. Pero si esto no es así, en la gran mayoría de los casos no es así, ¿vale? Porque normalmente en cuanto que yo facturo no cobro y en cuanto que me llega una factura de un proveedor yo no lo pago, ¿vale? Por lo tanto suele haber un decalaje en el tiempo desde que recibimos la factura hasta que la pagamos y desde que prestamos o vendemos el servicio hasta que lo cobramos. Por lo tanto, siempre que nosotros no cobremos todas las facturas que emitamos sobre la marcha, los ingresos no tienen por qué ser igual a los cobros, los gastos no tienen por qué ser igual a los pagos y el estado de resultados no tiene por qué ser igual al estado de tesorería. ¿Cómo se distribuye un cash flow de una empresa? Bueno, pues un cash flow de una empresa se puede diferenciar tres grandes apartados. El cash flow de explotación, que va a ser el que va a reflejar la tesorería derivada de la actividad a la que se dedique la empresa. Si una empresa se dedica a vender ropa, bueno, pues aquí en este apartado tendremos los cobros derivados de la venta de ropa menos los pagos derivados de esa actividad, del ejercicio de esa actividad, ¿vale? De los gastos que tenemos que cometer para tener nuestro negocio en marcha. Después tenemos otro apartado que sería el cash flow de inversión. La inversión van a ser los bienes que van a permanecer en nuestro activo durante más de un ejercicio económico y, bueno, pues se diferencia en otro apartado diferente del cash flow, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros tenemos una tienda de ropa, bueno, pues tenemos que comprar un ordenador, tenemos que comprar un mostrador, unas estanterías. Eso va a ser parte del activo fijo de la empresa que va a permanecer en nuestro balance durante más de un ejercicio económico y se engloba dentro de lo que es el cash flow de inversión. Cuando yo compre bienes, tendré salida de caja, un pago, y cuando venda esos bienes, en un futuro, si yo desinvierto, tendré una salida de esos activos, pero tendré una entrada de tesorería, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo comprar un coche que me genera un activo en la empresa, pero una salida de caja, y al cabo de los meses, por ejemplo, puedo vender el coche, que me va a suponer una salida del activo, pero una entrada de tesorería. Y por último, tenemos financiación, el cash flow de financiación. Bueno, pues todas las empresas tienen dos principales fuentes de financiación, la que aportan los propios accionistas y la que aportan terceros, ¿vale? Bueno, pues en el cash flow de financiación lo que se va a reflejar es la financiación aportada por terceros, ¿vale? Entonces, en el ejemplo que vamos a ver, cuando a mí me concedan una financiación, supondrá una entrada de caja, un cobro, y cuando yo vaya amortizando ese préstamo, devolviendo ese préstamo, supondrá una salida de tesorería y una disminución de la deuda, ¿no? Por lo tanto, podemos tener estos tres grandes apartados en el cash flow: explotación, flujos de caja derivados de la actividad a la que se dedique la empresa; inversión, flujos de cajas derivados de la inversión que realiza la empresa en activos fijos; y financiación derivada de los flujos de caja que se deriven de la financiación que obtenga la empresa. Bueno, esta es la información de la que voy a partir para realizar mi cash flow. Cada línea me da información de un tipo de cobro o de un tipo de pago. Y en cada columna tengo un tipo de dato, ¿vale? En la primera columna lo que diferencio es si la información de cada línea hace referencia a un cobro o a un pago. En la segunda columna lo que digo es cada una de las líneas dentro de los tres grandes apartados que hemos visto, pues en cuál de ellos lo puedo englobar.
Por ejemplo, si yo filtro aquí explotación y dentro de explotación filtro cobros, bueno, pues aquí tengo las tres líneas que hacen referencia a los cobros que se derivan de la explotación de esta empresa. Por un lado presta servicio, por otro lado vende un producto A y por otro lado vende un producto B. El producto A se ha empezado a comercializar en marzo y el producto B se ha empezado a comercializar en julio, ¿vale? Si yo por otro lado filtro explotación pagos, bueno, pues aquí tendré los pagos derivados de la actividad de la empresa, ¿vale? Como son primas de seguro, comisiones bancarias, alquiler, reparaciones, otros servicios profesionales, publicidad, suministro, gasto de viaje, nóminas, ¿vale? Si yo voy al apartado de inversión, dentro de inversión pagos tendré las inversiones que ha realizado la empresa. La compra de activos fijos, como pueden ser ordenadores, equipos informáticos, vehículos, ¿vale? Y por otro lado también tengo otra línea que me diferencia inversión en participaciones de empresas, en acciones, ¿vale? Y por otro lado, si yo me voy a los pagos, perdón, a los cobros, bueno, pues tendré cuando desinvierta, cuando venda esos activos, la caja que se ha generado, ¿no? Aquí tengo que ha vendido activos fijos en julio, en septiembre, ¿vale? Y por último vamos a ver financiación. Si yo miro financiación, bueno, pues cuando me conceden los préstamos yo tengo un cobro, ¿vale? Y cuando voy amortizando esos préstamos, cuando empiezo con la devolución de los préstamos, tendré pagos, ¿vale? Que aquí empiezo a amortizar un préstamo en el mes de mayo y luego tengo aquí en el mes de junio también amortizaciones parciales. Bueno, pues aparte de esto, aparte de esta información, yo lo que tengo a partir de la columna D es la información numérica, pero fijaros que a partir de la columna D y hasta la columna O, yo lo que tengo es en cada columna mezclado dos tipos de datos. Aquí tengo una fecha y aquí tengo un campo numérico. Tengo fecha y tengo campo numérico. Tengo fecha y tengo campo numérico. ¿Vale? Bueno, pues una de las condiciones que tenemos que cumplir para poder explotar la información en Power BI es que la información esté estructurada en columnas. Es decir, aquí sería correcto, esa columna me da información de si cada línea es un cobro o un pago, esta sería correcta, pero aquí fijaros que tengo dos tipos de datos mezclados. Tengo aquí en los encabezados tendría lo que son las fechas y luego aquí tengo campo numérico. Bueno, pues esto lo tengo que cambiar, ¿vale? Lo tengo que cambiar de tal manera que la información me quede estructurada de la siguiente manera. Esta sería igual, esta sería igual, esta sería igual, y aquí tengo las fechas y aquí tengo los importes, ¿vale? De manera que si analizamos, por ejemplo, uno de ellos, el cobro de explotación por prestación de servicios de febrero, y me voy aquí a la hoja anterior, bueno, pues aquí tengo en cobro, explotación, prestación de servicios en febrero 7.500, ¿vale? Bueno, esto lo podríamos haber hecho de forma automática en Power BI. No lo hago para que no sea el vídeo excesivamente largo, ¿vale? Por eso tengo aquí la información ya preparada. Esta tabla con esta información es exactamente la misma que tenemos en esta pestaña de aquí, pero con una estructura diferente. Bueno, pues una vez que tengo la información ya preparada, lo que voy a hacer es irme a Power BI. Bueno, en Power BI yo lo que voy a hacer es crear la conexión de Power BI con el fichero de Excel que contiene los datos que voy a utilizar para realizar mi dashboard. Entonces me voy aquí al libro de Excel. El libro de Excel selecciono cuál es el archivo que contiene la información que quiero utilizar. ¿Vale? Aquí me aparece una relación de todas las tablas y yo sé que la información que necesito es esta de aquí. Si hubiera más información que necesitara para realizar mi dashboard, también podría seleccionarla y Power BI me crearía una conexión con Excel. En este caso vamos a utilizar solamente esta tabla de aquí, ¿vale? Que es la que contiene la información que os acabo de enseñar. Le voy a decir a cargar. Está creando la conexión. Y si os fijáis, aquí a la derecha ya me aparece la tabla con los encabezados de las columnas, ¿vale? Bueno, pues aquí tengo mi lienzo en blanco, aquí tengo mis datos que voy a utilizar, aquí tengo la visualización de los datos y aquí tengo la visualización para crear un modelo de datos, ¿no? Bueno, lo primero que voy a hacer es revisar cómo me ha subido la información. Esta sería correcta, tipo texto, tipo texto, tipo texto. Aquí en fecha lo que voy a hacer va a ser cambiar un poquito el formato. En lugar que me ponga la fecha en este formato, bueno, pues aquí puedo elegir otro formato. Voy a elegir este de aquí que me pone 4 dígitos para el año, guión 2 dígitos para el mes. Y luego aquí tengo la columna de importes. Y en la columna de importe me lo pone como número entero. Lo único que voy a hacer es ponerle la coma de separado de miles.
Bueno, pues aquí tengo toda la información que voy a utilizar. Me voy a ir aquí a la presentación, la vista preliminar de mi informe. Lo primero que voy a hacer va a ser cargar una plantilla que tengo ya preparada para que me sirva de guía para crear mi cash flow. Bueno, pues aquí lo tengo, ¿vale? Esta sería simplemente una plantilla que me sirve pues para tener el espacio distribuido para colocar mis objetos. Aquí arriba aprovecho, tenéis mi página web, tenéis el canal de YouTube, tenéis también un grupo de Facebook donde subo información de forma periódica y otra gente también que está habituada y que está interesada en Excel pues comparte información o podéis consultar dudas y otros usuarios os pueden responder. Y aquí tenéis mi perfil de LinkedIn, ¿vale? Y como siempre os animo a que si los contenidos del canal resultan de utilidad, pues que os animéis a suscribiros al mismo y si lo hacéis que le deis a la campanita con objeto de que cuando suba nueva información os llegue un aviso y si es de vuestro interés pues lo podáis visualizar. Bueno, pues una vez que tengo ya aquí mi plantilla, lo que vamos a hacer es empezar a realizar nuestro dashboard. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues fijaros, lo primero que vamos a hacer es la información numérica que tenemos, estructurarla en forma de matriz. Entonces, para ello voy a elegir aquí matriz, el objeto matriz, me lo voy a llevar aquí a este espacio que tengo preparado para crear mi matriz y lo que voy a hacer va a ser colocar la información. Me voy a ir aquí a los temas y voy a elegir este tema de aquí. Muy bien. Entonces, en función del objeto que elijamos, sabéis que tenemos aquí debajo tres iconos. Este de aquí sería pues para ubicar los campos en función del objeto que vayamos a elegir para que se represente correctamente la información en el objeto, ¿vale? Entonces, ¿qué información es la que yo quiero reflejar aquí? Bueno, porque quiero reflejar la información numérica. Le voy a decir que en filas lo que quiero reflejar es el tipo de cash flow, ¿vale? Explotación, inversión o financiación. Después, en columnas, lo que quiero es el campo fecha y dentro del campo fecha voy a mostrar la información de forma trimestral. Y en valores voy a coger el campo de importe. Y fijaros, aquí tengo ya un cash flow, ¿vale? Bueno, pues una vez creado el cash flow, además de que en filas me represente el tipo de flujo de caja, le voy a decir que me represente también el concepto. Ahí está. ¿Vale? Entonces me lo voy a llevar aquí, lo voy a ampliar para que lo veáis y aquí ya tengo mi cash flow generado. Es decir, toda la información que tengo en mi Excel ya la tengo organizada. La tengo organizada por las tres tipologías de flujo de caja. Flujo de caja de explotación y dentro de explotación cobros y pagos. Flujo de caja de inversión y dentro de inversión cobros y pagos. Y flujo de caja de financiación y dentro de financiación cobros y pagos. ¿Vale? Pero si os fijáis, aquí hay una cosa que no se hace de forma correcta. Y es que fijaros, aquí tenemos los cobros en positivo y los pagos en positivo. Y aquí en el total de explotación lo que está haciendo es sumar cobros y pagos. ¿Vale? ¿Eso por qué es? Bueno, pues porque yo aquí en mi origen de datos, tanto los cobros como los pagos los tengo en valores positivos. Esto lo que tengo que hacer es solucionarlo con Power BI. Si aquí estuvieran los cobros en positivo y los pagos en negativo, me saldría calculado de forma correcta. Pero como no es así, lo que vamos a hacer es arreglarlo. ¿Vale? Entonces, para arreglarlo, lo que vamos a hacer es hacer una fórmula en DAX que nos permita agrupar todos los cobros, otra fórmula en DAX que nos permita agrupar todos los pagos y luego lo que vamos a hacer es restar cobros menos pagos. Bueno, pues para ello me voy a ir a nueva medida, voy a hacer una medida, ¿vale? Esta medida la voy a llamar cobros igual y voy a utilizar para ello la función calculate. Calculate, que sería como un sumar sí, tenéis aquí arriba la ayuda, me dice si quieres que te aplique una suma con un filtro, dime la expresión y filtrar. La expresión va a ser la suma, el cálculo que yo quiero realizar y el filtro va a ser que se vaya a la columna donde identifico cobro o pago y me agrupe solamente los cobros. Es decir, lo que le voy a decir es lo siguiente. Me voy a venir aquí a mi tabla y lo que voy a hacer con una fórmula es decirle, vente a esta columna, quiero que me la sume toda, pero solamente aquellas líneas que aquí en la primera columna aparezca cobro. Eso es lo que vamos a hacer en el primer cálculo que estamos realizando. ¿Vale? Por lo tanto, lo que le estoy diciendo es súmame esta columna, pero aplicando un filtro a esta otra que sea solamente para valores que ponga cobro. Bueno, pues entonces para ello me voy a ir aquí, le voy a decir que quiero crear una nueva medida y en la nueva medida, que la voy a llamar cobros, voy a utilizar para ello la función calculate. La función calculate es el equivalente a un sumar sí lo que vamos a hacer. Entonces la expresión va a ser suma
Le voy a decir qué columna es la que quiero sumar, que la columna que quiero sumar es la columna de importe, como os acabo de enseñar. Y ahora quiero aplicar el filtro. Entonces el filtro, con una comilla simple, me sale el desplegable de todas las tablas. Y le voy a decir que de la columna cobro o pago, lo que quiero es que me filtre solamente los cobros. Y lo pongo entrecomillado, ¿vale? Porque es un texto. ¿Vale? Entonces lo que le estoy diciendo es, aplícame la suma a la columna de importe, pero teniendo en cuenta que solamente quiero sumar aquellas líneas que ponga cobro dentro de la columna de cobro-pago. ¿Vale? Voy a decir Enter. Si os dais cuenta, aquí ya me ha creado una medida que se llama cobros. ¿Vale? Bueno, pues voy a crear otra para pagos. Lo copio para ir más rápido, nueva medida, hago un control V y modifico. Le voy a decir aquí que quiero una que sea pagos. Y aquí lo que voy a hacer es, esta medida es exactamente igual, le voy a decir que aplique una suma a la columna de importe, pero filtrando en la columna de cobro-pago los valores que se correspondan con pago. ¿Vale? Le digo Enter y aquí tengo otra medida que va a ser para pagos. Pagos, cobros. ¿Vale? Y ahora voy a hacer una última que sea el cash flow. Nueva medida, la voy a llamar cash flow. ¿Y qué va a ser? Pues la diferencia entre las dos que acabamos de calcular. Cobros menos pagos. ¿Vale? Le doy Enter y ya la tendría. Le voy a cambiar el formato, le voy a dar aquí para que me ponga separador de miles, aquí para que me ponga separador de miles y aquí para que me ponga separador de miles. Muy bien. Bueno, pues una vez que he calculado estas tres medidas, lo que vamos a hacer es modificar la matriz para que salga de forma correcta. Entonces, en lugar del área de valores que me coja el campo de importe, voy a quitar el campo de importe y le voy a decir que quiero llevar el cash flow. Y fijaros que ya me ha puesto con valores positivos los cobros y con valores negativos los pagos. De manera que en explotación, si yo filtro, bueno, pues explotación al final tiene un saldo negativo de 154.000, inversión un saldo negativo de 17.000 y financiación un saldo negativo de 210, un saldo positivo de 217.000, ¿vale? Bueno, pues esto en una empresa que acabe de empezar tendría su razón de ser, pero una empresa que lleve mucho tiempo pues sería preocupante. Porque ¿qué significa? Significa que los flujos de caja que genera la actividad propia de la empresa no son suficientes como para cubrir los pagos derivados de esa actividad, ¿vale? Es decir, los pagos que yo tengo que acometer son mayores a los cobros. En inversión ocurre lo mismo, he invertido en la empresa, ¿vale? ¿Y cómo me he financiado finalmente? Bueno, pues con el flujo de caja de financiación. Realmente esto ha sido lo que me ha salvado y lo que me ha permitido hacer los pagos durante el ejercicio, ¿vale? Bueno, pues aquí tendría entonces el flujo de caja. Bueno, pues una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es seguir completando el cash flow, ¿vale? Lo que voy a hacer es, en este mismo objeto, en la matriz, lo que voy a hacer es poner los flujos de caja positivos en color verde y los flujos de caja negativos en color rojo, ¿vale? Para ello me voy a ir aquí al rodillo. En el rodillo lo que voy a hacer es decirle que quiero un formato condicional en el campo de cash flow, en color de la fuente, controles avanzados. Bueno, entonces, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir que quiero aplicar una regla. Y le voy a decir que si el valor es mayor o igual al valor mínimo que tenga en términos absolutos y menor que 0, entonces quiero que me lo pintes de color rojo. Voy a añadir otra regla y le voy a decir que si el valor es mayor o igual de 0 y menor, aquí lo pongo en número, y menor del máximo, entonces quiero que me lo ponga en color verde. ¿Vale? Dos reglas. Desde el número menor que haya hasta 0 me lo pones en rojo y desde 0 hasta el número mayor me lo pones en verde. Voy a decir aceptar y aquí lo tengo. ¿Vale? Ya me ha cambiado los colores, lo cual, bueno, pues me ayuda a la hora de interpretar mis datos. ¿Vale? Aquí veo en positivo y en negativo lo que ha ocurrido. Bueno, pues voy a seguir completando mi cash flow. Ahora lo que voy a hacer es incluir un objeto que me diga mes a mes, con un gráfico de columnas, si ese mes ha tenido un resultado positivo o negativo. Es decir, si
cada mes he tenido más cobros que pagos, la columna estará desde 0 hacia arriba, y si he tenido más pagos que cobros, la columna estará desde 0 hacia abajo. Para ello lo que voy a hacer es utilizar este objeto de aquí, que es un gráfico de columnas agrupadas. Lo selecciono. Y aquí lo que voy a hacer es elegir los campos que quiero representar gráficamente en este objeto que acabo de elegir. Bueno, entonces en el eje compartido yo lo que quiero es que me aparezca una información temporal y quiero que la información reflejarla en términos mensuales. La serie de columnas lo voy a dejar sin datos. Los valores de columnas voy a utilizar el cash flow. Y fijaros que ya tengo la información, de manera que aquellas columnas que aparecen de 0 hacia arriba significa que he tenido un flujo de caja positivo, y las columnas que aparecen de 0 hacia abajo significa que he tenido un flujo de caja negativo. Es decir, enero ha sido positivo, febrero ha sido negativo, marzo negativo, abril positivo y así sucesivamente. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, lo que puedo hacer es cambiar, por ejemplo, los colores de los datos, ¿vale? Puedo poner diferentes colores por trimestres, por ejemplo, ¿vale? Fijaros, aquí en enero, por ejemplo, puedo poner este color, febrero este color, marzo este color, perdón, este color, abril, mayo y junio los voy a dejar como está, julio, agosto, septiembre y luego octubre, noviembre y diciembre lo voy a poner en otro color. Bueno, pues ya tengo diferenciado mes a mes cuál ha sido el resultado del cash flow y además lo tengo diferenciado por trimestres. Y vuelvo otra vez a mi cash flow. Pero realmente aquí lo importante sería no si un mes ha tenido un saldo negativo de cash flow, sino que el cash flow siempre esté por encima de 0, porque una caja no puede ser negativa, ¿vale? Si yo tengo una caja física, de manera que los cobros que realizo los cobro en efectivo y los meto en esa caja, bueno, pues cuando tenga que pagar tendré que sacar efectivo de esa caja. Si de esa caja ya no hay nada, yo no puedo sacar nada de esa caja. Por lo tanto, el cash flow nunca podrá ser negativo de forma acumulada. Entonces, para ello, pues vamos a seguir completando este gráfico. Lo vamos a representar el cash flow acumulado con una línea, ¿vale? Por lo tanto, en valores de líneas, lo que tendré que hacer será, de alguna manera, utilizar un cálculo que me dé el cash flow, pero acumulado. Bueno, pues el cash flow acumulado lo voy a hacer con una nueva medida, ¿vale? Lo que voy a hacer es utilizar otra fórmula. Voy a hacer una fórmula que sea el cash flow acumulado, y esta fórmula del cash flow acumulado lo que me va a decir es la suma del cash flow a lo largo del tiempo, ¿vale? Es como si imaginaros que tenemos dos columnas, una columna con el total parcial por mes y otra columna que me va acumulando enero más febrero más marzo más abril más mayo, ¿vale? Bueno, pues eso lo vamos a hacer con otra fórmula de DAX, que es la fórmula Total Year to Date, ¿vale? Y entonces para ello lo que voy a hacer es, fijaros que me sale la ayuda y me dice, vale, pues si quieres que te haga un acumulado, dime a qué fórmula quieres que vaya acumulando, que sería la expresión, y luego un campo de fecha que me sirva para ir acumulando esa información a lo largo del tiempo. ¿Cómo quieres acumular la información? ¿Día a día, mensualmente, trimestralmente, anualmente? ¿Vale? Bueno, pues en este caso le voy a decir que la expresión que quiero que me vaya acumulando es el cash flow, que ya lo tenemos calculado, y le voy a decir que el valor de fecha que quiero utilizar sería este de aquí, y dentro de fecha voy a coger date, ¿vale? Que es el que tiene el dato más desagregado, que sería día a día, ¿vale? Con esto lo que le estoy diciendo es, quiero que cuando utilice esta fórmula, lo que me representes gráficamente sea el acumulado del cash flow a lo largo del tiempo, a lo largo de la fecha. Voy a dar un enter, aquí le doy al formato, y ahora, una vez que lo tengo aquí creado a la medida, me lo voy a llevar aquí a valores de línea. Y fijaros cómo me ha salido aquí el acumulado. Voy a hacerlo en grande. Fijaros cómo me ha salido el acumulado. Aquí lo que me está diciendo esta línea siempre tiene que estar por encima de 0. Es decir, aquí en enero tuve un cash flow positivo, febrero negativo, pero como tenía saldo acumulado, la línea siempre está por encima de 0. En marzo también ha sido negativo, pero como tenía saldo acumulado, pues sigue estando por encima de 0. Muy poquito, pero sigue estando. En abril me recupero, ¿vale? Y así sucesivamente.
Bueno, aquí yo podría cambiar también el color, ¿vale? Por ejemplo, el color del cash flow acumulado, le voy a decir que quiero, por ejemplo, un color blanco, ¿vale? Y bueno, pues podría cambiar más cosas que no lo vamos a hacer para no hacer el vídeo excesivamente largo. Ahí está, cash flow y el cash flow acumulado. Bueno, pues aparte de esto, fijaros que ahora yo lo que podría ya es empezar a analizar. Yo quiero analizar qué ha ocurrido con el flujo de explotación a lo largo del tiempo. Bueno, pues puedo filtrar explotación y fijaros que el gráfico me representa el acumulado de explotación a lo largo del tiempo, que si veis es negativo. Inversión está por debajo de cero y financiación, sin embargo, está por encima de cero, ¿vale? Y si yo quito los filtros, bueno, pues el acumulado va a estar por encima de cero. Y respecto a las columnas, lo que hace es que me resalta el valor que tiene explotación sobre el total de acumulado, ¿vale? Inversión y financiación, ¿vale? Bueno, vamos a seguir avanzando con el cash flow. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar otro objeto que es un gráfico en cascada que lo que me va a dar información es del flujo de caja, dónde se ha generado y en qué se ha aplicado, ¿vale? Entonces, para ello voy a utilizar este objeto de aquí, que es un gráfico en cascada. Ay, perdonad. Me voy aquí, voy a seleccionar un gráfico en cascada y aquí lo que voy a hacer es configurar este gráfico. ¿Qué es lo que yo quiero representar? Lo que quiero representar es el flujo de caja y qué valores quiero utilizar para hacerlo. Pues el cash flow, no el acumulado, el cash flow. Y fijaros qué información me da. ¿Vale? La información que me da en verde sería el que ha tenido un resultado acumulado del año positivo, que sería financiación, y después en rojo el acumulado negativo, que inversión ha sido negativo, explotación ha sido negativo, y en azul el saldo, ¿vale? Me queda un saldo de 45.900 euros en caja a final de año. ¿De dónde ha procedido este dinero? Bueno, pues ha procedido 217.000 de financiación, que se ha invertido 17.000 en inversión y 154.800 en explotación, ¿vale? Bueno, pues ya tengo aquí más información, otro objeto para incluir en mi cash flow, ¿vale? Esto lo voy a ubicar en el espacio que tengo disponible, ¿vale? Aquí lo que puedo hacer es el eje X quitarlo, ¿vale? Y aquí tengo la información. Bueno, ¿qué más puedo representar? Bueno, pues lo que puedo representar también es un parcial de cobros y pagos en explotación, cobros y pagos en inversión y cobros y pagos en financiación. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar el gráfico circular. Voy a utilizar un gráfico circular. En el gráfico circular yo lo que quiero representar es el importe, me lo llevo a valores, y cómo quiero diferenciar, cómo quiero desagregar esta información. Bueno, pues por cobros y pagos. Entonces me voy a llevar aquí cobros y pagos a leyenda. De manera que me lo va a pintar en color diferente. Voy a cambiar un poquito la tonalidad. Le voy a decir que los cobros los quiero en verde y los pagos los quiero en rojo. ¿Vale? Y bueno, voy a cambiar también aquí un poquito. El título le voy a quitar. La etiqueta la voy a decir que la quiero en la parte, a ver, leyenda, lo quiero en la parte abajo del centro. Ahí está, ¿vale? De manera que si yo lo amplío, pues fijaros, si la zona roja es mayor que la verde, significa que ha habido más pagos que cobros, y si la zona verde es más grande que la roja, significa que ha habido más cobros que pagos. En este caso hay muy poquita diferencia, pero realmente se ve que la zona verde es un poquito más amplia que la roja. Pero en este gráfico yo lo que tengo acumulado es el flujo de caja de todo el año sin diferenciar por categoría de cash flow. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es decirle que aquí lo que quiero representar es solamente explotación. Bueno, pues para ello lo que voy a hacer es aplicar un filtro a este gráfico. Y para aplicar un filtro a este gráfico lo que voy a hacer es utilizar este panel de filtros que de momento no lo hemos utilizado. Le voy a decir que quiero coger el flujo de caja, me lo voy a llevar aquí a filtros de este objeto visual y aquí le voy a decir que quiero filtrar explotación. Y le voy a decir que quiero volver al informe. Y ahora ya sí que este gráfico me da información del flujo de caja de explotación, la composición que ha habido de cobros y de pagos. Vale.
Bueno, pues una vez que lo tengo, lo que voy a hacer es copiarlo en inversión y en financiación, ¿vale? Voy a copiar este objeto. Le voy a decir que quiero, le selecciono, control C, me lo llevo abajo, control V, y me lo llevo abajo, control V, ¿vale? Con lo cual he copiado el mismo objeto en los sitios que tenía preparados para esos objetos en cuestión. Bueno, lo que ocurre es que me representan los tres gráficos lo mismo. Yo lo que quiero es que este me represente explotación, este inversión y este financiación. Por lo tanto, el de inversión, lo que voy a hacer es venirme aquí a filtros y en filtros decirle que aquí lo que quiero es que en el flujo de caja de explotación, en lugar de filtrarme explotación, me filtre inversión. Y en este de aquí le voy a decir que en flujo de caja, en lugar de filtrarme explotación, que es el que tenía seleccionado del objeto que he copiado, que me muestre financiación. ¿Vale? Y ahora ya sí que lo tengo. Ahora ya veo rápidamente, bueno, pues en las tres categorías que hay de flujo de caja, cuáles han supuesto más pagos que cobros, que ha sido explotación e inversión, que están aquí en negativo, y aquí están en negativo. Y financiación tiene más zona verde que roja, que es lo que está aquí en positivo, en verde, y aquí tenemos un saldo también positivo. ¿Vale? De manera que si yo voy filtrando, pues fijaros cómo los diferentes objetos van interactuando entre sí. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues podemos poner aquí unas tarjetas. Le voy a decir que quiero poner una tarjeta. La voy a poner aquí en el espacio que tengo disponible. Aquí está. Y aquí le voy a decir que quiero representar los cobros. ¿Vale? Voy a cambiar un poquito el tamaño, la etiqueta de datos. Voy a decir que quiero 12. La etiqueta de datos. Etiqueta de datos. Y el título de la etiqueta. Ahí está. ¿Vale? Bueno, pues aparte de esto, voy a copiarlo para no tener que volver a modificar otra vez el tamaño. Y aquí le voy a decir que en lugar de cobros, quiero que me represente pagos. Este le voy a copiar, me lo llevo aquí abajo. Le voy a decir que además de pagos, lo que quiero que me represente aquí sería el cash flow. Puedo elegir el cash flow o el cash flow acumulado. Y luego aquí abajo, lo que quiero representar es explotación. Aquí. Por lo tanto, lo que voy a hacer es decirle que quiero seleccionar el cash flow y dentro del cash flow aquí lo que quiero es representar la información de explotación. ¿Vale? Aquí lo que voy a hacer va a ser quitar la etiqueta y ponerle un título, ¿vale? Que el título va a ser explotación. Lo voy a poner un poquito más pequeño, centrado. Ahí está. Y una vez que tengo esto, lo que hago es que lo copio, lo pego aquí abajo, para no tener que volver a repetir los pasos que he hecho para cambiar el formato, control C, control V, me lo llevo aquí abajo. ¿Vale? Entonces, este de aquí, en lugar de que sea explotación, tendría que ser inversión. Y este de aquí, en lugar de que sea explotación, tendría que ser financiación. Aquí tengo que cambiar el título, que no lo he cambiado. Aquí vamos a cambiar el título y vamos a poner inversión. Y aquí vamos a cambiar el título y vamos a poner financiación. ¿Vale? Aquí ponemos un poquito más pequeño. Ahí está. Bueno, pues ahora ya tengo mi información y ahora ya me faltaría analizarla. De manera que, bueno, yo puedo filtrar, por ejemplo, cuáles han sido los pagos de explotación, ¿vale? Y me va a aparecer solamente la información de los cobros que he realizado de explotación o los pagos que he realizado de explotación, los pagos que he realizado de inversión, los pagos que he realizado de financiación. Puedo quitar filtros, puedo filtrar, por ejemplo, por trimestres y voy analizando cómo ha ido evolucionando la información
en cada uno de los trimestres, o puedo ir acumulando trimestres, ¿vale? Con control yo puedo ir acumulando trimestres para ir viendo cómo ha ido evolucionando la tesorería a lo largo del ejercicio. Bueno, pues como veis, en qué poquito rato hemos elaborado un cash flow con Power BI. Power BI es una herramienta súper potente que lo que nos permite hacer cosas tan espectaculares como esta, ¿vale? Yo puedo venir aquí, por ejemplo, y puedo cambiar un poquito también el color de los encabezados de columna, lo voy a poner con una tonalidad un poquito más oscura y los encabezados de fila lo voy a poner también con una tonalidad un poquito más oscura. Ahí está, para que se vea mejor. ¿Vale? Y ahora ya sería cuestión de empezar a analizar. Si yo, por ejemplo, quiero saber cómo ha ido evolucionando el alquiler a lo largo del año, bueno, pues puedo filtrar alquiler y aquí veo cómo ha ido evolucionando la tesorería a lo largo del año o las nóminas, ¿vale? Que veo que no ha ido de forma uniforme, sino que se ha incrementado, o las reparaciones, o quiero saber cómo ha ido la prestación de servicios, o la venta del producto, o la venta del producto B, ¿no? Pues puedo ir viendo cómo ha ido evolucionando cada una de las partidas que afecta a mi cash flow. Lo puedo analizar por tipología, por concepto y también de forma temporal. Bueno, pues nada más. Espero que os haya resultado de utilidad. Espero que os sirva para ponerlo en práctica en vuestros proyectos. Si queréis acceder a la información para poder practicar vosotros, lo podéis hacer en esta dirección, ¿vale? rbasesoría-mediomadrid.com/cashflow Power BI, ¿vale? Ahí entráis y ahí tenéis información para poder acceder al origen de datos si os lo queréis descargar para practicar vosotros. O si queréis que os pase la plantilla, ¿vale? También me dejáis ahí seguir las instrucciones y os hago llegar la información. Pues nada más, espero que os haya resultado de utilidad y espero veros por aquí próximamente. Que tengáis buen día.